verdad, memoria, dignidad y justicia, ¿correcto, Jesús? Eso es. ¿Qué es más importante de esos cuatro? Pues es difícil porque la verdad que todos se complementan entre sí. Si no hay verdad, pues claro, no se conoce realmente el relato, la historia, ¿no? Si no hay memoria, pues murieron al final sin un reconocimiento, sin recordarles, nos matamos dos veces. ¿Alguien se ha preocupado de verdad de vosotros? Pues a ver, nosotros, como decimos, nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos. Aquí, si no nos movemos nosotros, muchas de las cosas que se ha conseguido para las víctimas, pues no se habrían conseguido. Las instituciones, precisamente, pues tampoco no son favorables, no nos tienen ninguna empatía a las víctimas. En los últimos acontecimientos lo estamos viendo. El gobierno del señor Pedro Sánchez, estamos viendo que se preocupa más por los terroristas que por las víctimas. De hecho, ni siquiera aún ha habido un acercamiento, voy a hablar con las víctimas. Eso es muy importante. A lo largo del tiempo, Jesús, ¿qué político, qué partido y en qué época han sido los peores que os han tratado? Pues no sabría decirte, porque cada uno ha tenido su responsabilidad y su poder hacer. Que hayan hecho o no. El PP ha tenido y ha cometido muchos errores con respecto a nosotros. El PSOE igual. Son los dos partidos que han sido siempre, ¿no?, los que han gobernado este país en democracia, y realmente unos nos han usado cuando les han convenido y los otros cuando les han convenido nos han usado. Es decir, que es que no hay uno más que otro, es que han sido los dos. Vamos a ver, yo veo siempre la misma historia. Os reciben, incluso el rey, se hace la foto, siempre dicen los periódicos, se ha prometido la ayuda. ¿Queda algo de eso? ¿Sirve para algo eso? El reconocimiento por su majestad, desde luego, siempre para nosotros es agradecido, y siempre nos complace y nos importa mucho. La repercusión que tiene internacionalmente también importa, porque eso da a conocer realmente la verdad, ¿no? Su majestad nos atiende, nos habla con nosotros, etcétera, etcétera. Significa que realmente, aparte de que ya somos las víctimas de por sí, pero hay un reconocimiento. Lo que no se puede hacer es lo que se está intentando hacer ahora: cambiar el relato, cambiar la historia, que si ha habido aquí un conflicto, que si ahora nos preocupamos más del acercamiento de los terroristas y de su bienestar, y aquí a las víctimas nada. Jesús, hacéis conciertos de vez en cuando, una vez al año por lo menos, homenajes a los que, por desgracia, en las fotos se ve que no acude mucha gente, por lo menos al de Miguel Ángel Blanco, que es uno de los iconos de las víctimas. ¿Sirve también eso para algo? El reconocimiento siempre sirve, la memoria siempre sirve. Volvemos a lo mismo. Si nosotros no nos movemos, si nosotros no hacemos por recordarlas, por buscar esa justicia, que hay que recordar que hay más de 300 casos todavía sin resolver, ¿de qué ha servido todo? Entonces, sería muy frustrante el que de repente dijéramos, bueno, eso pasó, eso ya, carpetazo, y ya está. ETA ha vencido, o como nos dicen, la democracia la ha derrotado. La democracia, al final, yo diría que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la han derrotado. La democracia la ha derrotado. Yo pienso que están en las instituciones.
Creo que no. Policialmente, desde luego. Operativamente se le ha debilitado mucho y ahora pues llevan otra estrategia que intentan cambiar el relato de lo que ha pasado aquí. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones crean que aquí ha habido un conflicto, que aquí es que eran unos melancólicos que tenían que atacar al Estado opresor. No. Aquí ha habido asesinos y asesinados. Y ya está. Cuando pidieron el perdón ese... Curioso, porque pedían perdón a unas víctimas, pero a otras no. Como decíamos, hay muertos que estaban bien matados y muertos mal matados. Es incomprensible totalmente. Hubo un tiempo en este país en que los terroristas eran ajusticiados legal y legítimamente. Sí, eran procesados judicialmente como lógicamente en el grado que tenían que ser. Y de hecho, se les ha, a mi parecer, se les ha dado muchos beneplácitos. La derogación de la doctrina Parrot, recientemente, a causa de eso, hemos visto salir a Santi Potros, que debería de haber salido en el 2025. Ha salido ahora. Bien, ahí lo tenemos, perfecto, ha cumplido su condena, ¿vale? Pero no nos olvidamos de que se podría haber hecho más. Japón ha justiciado a los 11 que quedaban de la secta que echó gas sarín en el metro, causando varias muertes y muchos heridos. ¿Tú eres partidario de la pena de muerte para casos de terrorismo? Yo soy partidario de que haya justicia, entendida como algo que la parte afectada se vea satisfecha y que la otra parte no se vaya tampoco de rositas. Tal como me expones, hay que valorar y tiene que haber siempre un juicio justo, eso desde luego, dentro de la legalidad, pero lo que no se puede consentir es la torera que se lleva de que aquí Santi Potros de los asesinatos que cometió ha cumplido 9 meses por cada uno. Eso no es justicia. Eso, ¿quién sale perdiendo ahí? Entonces, ni una cosa ni la otra. Tiene que ser algo en el que sea equitativo, creo yo. Estás hablando de Santi Potros. Ha sido excarcelado hace nada. 3.000 años de condena, 40 y tantos asesinatos encima, fríos como todos. 30 en cárceles de lujo, no nos olvidemos. Piscina, televisión, sin dar un palo al agua. Tiene 71 años. Le pueden quedar 20 tomando cañas. ¿Es justicia eso? Es lo que te he comentado antes. Justicia, cuando debería de haber salido en el año 2025. Considero que si no se hubiera derogado la doctrina Parrot, pues entonces igual sí que se habría hecho más justicia. Pero vuelvo a lo mismo. De los 40 asesinatos, si echamos cuentas, a 9 meses por asesinato, no me parece que sea justo. ¿Y por qué no cumplir 3.000 años en la cárcel, que era lo que le echaron? Claro. Eso quien mejor lo puede decir es, que ya ha habido alguna entrevista en ello, es nuestra abogada, Carmen Ladrón de Guevara, lo explica muy bien. Lógicamente en nuestro país, con nuestro Código Penal, Santi Potros fue condenado por el Código Penal de 1973, no podía cumplir más de 30 años. Entonces, a eso se le añade la derogación de la doctrina Parrot. Bueno, pues, los beneficios penitenciarios que le pueden llevar por estar ahí, buena conducta, etcétera, etcétera, y bueno, pues al final se traduce en que son 9 meses por víctima. Pues no es justo. Las famosas, entre comillas, peticiones de perdón, ¿valen para algo realmente? ¿No es mejor la justicia fría, pura, dura y justa?
Las peticiones de perdón, primero, tienen que ser sinceras. Eso, para empezar, no como esto último, que piden perdón a unas víctimas y a otras no. Depende del signo que seas o en fin, es curioso eso. Daría de qué hablar. El perdón para cuando después tú sigues, sales de la cárcel, caso de la etarra Sara Majarenas. Sí, ella rellena un formulario en el que se arrepiente de todo, en el que pide perdón, etcétera, etcétera. Cuando sale de la cárcel, cuando ya se va a su tierra, la reciben, le hacen un homenaje y ella, sin corta ni perezosa, se siente muy orgullosa de haber pertenecido a ETA. No vale de nada el perdón sin colaboración con la justicia. Porque hay 300 asesinatos todavía sin aclarar. Correcto. Hay más de 300 asesinatos que se debería de colaborar y ellos tienen el deber de hacerlo, porque se puede colaborar de muchas maneras. La deriva del PSOE que vemos en los últimos meses, 2 meses prácticamente, desde la llegada al poder de Sánchez, que está legalmente de forma democrática, pero no legítimamente porque no ha pasado por unas elecciones. Además está respaldado por Podemos y por los separatistas, que también lo son, del PNV. ¿Qué opinas? Como bien dices, legítimamente, efectivamente, sí. Lógicamente está en el poder, pues, es presidente del gobierno, pues, lógicamente por un proceso democrático. Pero claro, cuando una persona dice que si él llega a ser presidente convocará elecciones al momento, y de repente a la semana de estar dice que no, que va a agotar la legislatura, pues hombre, ¿cómo se siente el español que sí, que ha sido puesto ahí democráticamente y de repente le damos una patada a esa democracia? Porque yo creo que eso entra también en la palabra de una persona y de ese calibre, en ese puesto, que ese señor diga que de repente va a convocar elecciones y de repente no lo haga, es chocante. Vamos a la VT. Evidentemente habrá opiniones políticas para todos los gustos y además todas legítimas, pero ¿puede a veces más esas opiniones políticas que el dolor? El dolor de las víctimas. De las víctimas. Es decir, se dejan algunos llevar más por la opinión política del gobierno cuya tendencia está en el poder, con el que él comulgue, más que con el dolor de víctima. En eso cada víctima tiene su dolor independiente. Yo ahí puedo hablar del mío, puedo hablar de mi vida con respecto a mi padre, cómo ha ido su trayectoria, ha ido su vida. Yo sé que, por ejemplo, mi padre falleció en el 2015 por una enfermedad y demás, con 55 años, y yo creo que realmente mi padre podría haber tenido otra calidad de vida si, por ejemplo, cuando pasó el atentado, y contado por mi madre, que se entrevistó con el entonces ministro del Interior, el señor Barrio Nuevo, y le pidió a mi madre que por favor le dejaran en activo, pero en algún sector, en algún puesto ya sea de oficina o ya sea de tal. Haremos lo que podamos, si les respondieron. Al final a mi padre lo retiraron, un chaval súper joven, con 25, 26 años, con la vida truncada, con 2 hijos y su mujer, con una mano delante y otra detrás, y al final no hubo ayuda psicológica de ningún tipo, no hubo una preocupación de cómo está usted, qué necesita. Al final quien lo sufrió fue mi madre, que al final, al cabo de los años, en el 98, se separaron mis padres. Y mi padre, pues claro, con la VT ha tenido mucho apoyo, es verdad, ha tenido mucho apoyo, y gracias a ellos, pues bueno, ha tenido sus amistades y su comodidad.
pero es verdad que por respecto a instituciones del gobierno y todo eso, pues en aquellos años más aún, porque no había lo de hoy en día, que hay más concienciación social quizás, ¿no? de un atentado terrorista, es más, pero en aquellos años era, a la semana eran 7, 8, 10 muertos y aparte de los heridos, y nadie se acordaba. Habéis tenido presidentes posiblemente de todos los colores políticos. ¿Eso ha influido en la evolución de la VT? No, la VT siempre ha intentado, o sea, os ha intentado, a mi parecer, estar neutral. Y con quien haya estado, se ha hablado para mejorar las condiciones de las víctimas. Cuando ha tocado que estuviera el PP, se ha hablado con el PP. Cuando ha tocado el PSOE, pues ha tocado el PSOE. Aparte de otras formaciones políticas, si ahí toca hablar con Ciudadanos, hablamos con Ciudadanos. Toca hablar con Podemos, la rama blanca de Podemos en Madrid, Manuela Carmena, la señora Manuela Carmena, pues igual, si hay que hablar con ella, porque lógicamente están elegidos democráticamente y hay que hablar con quien corresponda, guste más o guste menos. Jesús, la VT vive lógicamente de las subvenciones de distintos organismos estatales, locales, también autonómicos, Ministerio del Interior, bueno, y otras muchas. ¿Eso no os coarta a la hora de arremeter realmente contra un gobierno, el que sea, me da igual, que realmente no os haga caso, que realmente no se dedica a vosotros, porque en el fondo ellos son los que tienen el poder de daros o no más dinero? No, nosotros estamos ahí para lo que estamos, para ayudar a las víctimas, para protegerlas y para sus intereses sobre todo, y estamos ahí. Que vivimos de subvenciones de los organismos públicos, vale, pues es que lógicamente sería imposible mantener todo esto sin una ayuda. No creo que estén haciendo algo que no deban. Las instituciones públicas yo creo que nos tienen que dar esa ayuda. Las atenciones psicológicas a las víctimas, pues hay que pagarlas, hay que pagar a los profesionales, hay que pagar el trabajo de esa gente. La VT tenemos 4.600 asociados, son muchas personas y son, pues, en fin, hay que tenerlo ahí. Pero que yo creo que nuestra junta directiva, si se tienen que sentar con unos y poner las cartas sobre la mesa, se hace, si a unos, a otros, en favor, como siempre, de las víctimas. ¿El pueblo español es también culpable de algo, de no exigir a sus partidos, a sus dirigentes, que son los de todos? ¿Es insolidario, ha sido egoísta, os olvida, les da igual cuando llegan las elecciones, la VT, qué más me da, que a mí lo que me importa es esto o aquello? Yo creo que en esto de las víctimas del terrorismo, se ha pasado, yo creo que por fases, ¿no? Antes era como que, bueno, pasan los atentados, espero que no me toque a mí, no me toca, parece que no, cuando lo ves en otros parece que a ti nunca te va a tocar, y aquí ha pasado mucho. Ya no los asesinados, que es desde luego lo más cafre que se ha producido, los heridos, los secuestrados, los extorsionados, los amenazados. Ha habido muchas personas que no han sufrido a lo mejor una violencia física, ¿no? Pero esa amenaza, esa preocupación de estar mirando para atrás todo el rato, eso te crea un malestar, te afecta, ¿no? Yo creo en la salud. Todo eso no implica que las cosas tengan que mejorarse, ¿no? La sociedad tiene que ir avanzando, ¿no? El pueblo español en esa época tenían eso. Luego ahora lo que pasa que se va perdiendo el relato, ¿no? Parece como que ahora las nuevas generaciones, si preguntamos a chavales ahora de 18 o 20 años, muchos no saben lo que fue el terrorismo, muchos no saben lo que pasó aquí, ETA y tal. Ahora, en los últimos años, desgraciadamente, estamos teniendo otro tipo de terrorismo, el yihadista, que igual
hay que ayudar a esas víctimas. Un acto terrorista, ya sea de la banda terrorista que sea, no deja de ser un acto muy traumático para alguien que lo sufre y que le quedan secuelas psicológicas y hay que atenderlas. El pueblo creo que tendría que a lo mejor tomar más memoria, porque aquí yo creo que perdemos mucho la memoria. En este país hemos perdido mucho la memoria y eso es un riesgo, porque el que no se acuerda que por ese camino ha pasado con muchos baches, volverá a pasar por ese camino y volverá a tener baches. Entonces... hay una víctima que no está en la VT, hay una víctima de la que nadie habla, hay una víctima que parece ser que no es víctima. ¿España? ¿España como nación? Como nación. España, sí, como nación, desde luego, si echamos cuentas, en cualquier lado ha tocado el zarpazo terrorista, sea de cualquier grupo terrorista. Lo han sufrido vascos, catalanes, valencianos, madrileños, y están las víctimas repartidas por todo el territorio nacional. Entonces, como España ha sufrido tanto, lo que yo no entiendo es como no hay algo más consensuado al respecto, algo, no sé, yo creo que nos dividimos en cosas superfluas. Por ejemplo, vamos a ver, el tema de si el rey va o no a los atentados del 17 de agosto de Barcelona y Cambrils. ¿De verdad nos tiene que preocupar eso? Si el rey va o no. Es que es tremendo. O sea, yo me quedo sorprendido, porque en eso nos preocupamos si el rey debe o no debe ir. Vamos a ver, si el rey es el rey de todos los españoles y de toda la nación española, que yo sepa, Cataluña es una región española, debería de acudir, desde luego, y va a acudir. Entonces, no sé, es todo un poco confuso y sin ir a la raíz de lo que hay que ir. Para terminar, Jesús, un recuerdo a tu padre. Un recuerdo a mi padre, pues una persona muy generosa y pues que ha sido muy buena persona. El recuerdo es que yo, con cada persona que hablo que le conocía, nunca nadie me va a decir que ha sido una mala persona. Al contrario, siempre toda la gente que he hablado me ha dicho que era una bellísima persona y que ha lamentado mucho su fallecimiento en el 2015. ¿Lo dio todo por España entonces? Sí, desde luego. ¿Y por los españoles? Y por los españoles igual. Yo creo que España, ¿qué es eso? España al final es eso, es su gente, ¿no? La gente es nuestros edificios, son nuestros montes, nuestros pantanos, nuestras playas. Si no sé, él, claro, ¿qué culpa tenía él de ir por ahí haciendo su servicio y de repente encontrarse con una bomba que explosiona cuando está haciendo su deber, ¿no? Y es lo que decimos, ¿no? La Guardia Civil la Guardia Civil muere, ¿no? Pero no se rinde. Un mensaje para todos los españoles para terminar. Que recuperen memoria con el terrorismo, etarra también, sobre todo, que recuperen memoria y que sean consecuentes y que sean responsables a la hora de tener ese recuerdo.